Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Cuando Dios se convirtió en hombre, para que el hombre se convirtiera en Dios. ¿Quién fue exactamente Jesucristo? ¿Cuál fue su misión y propósito al venir a la tierra? Nada puede ser más importante en su vida que entender la asombrosa respuesta a estas preguntas. ¿Cuánto sabe acerca de Jesucristo? Exactamente qué y quién era Él. ¿Cuáles eran su misión y propósito aquí en la tierra? Millones de personas están convencidas de conocer las respuestas. Estas son preguntas fundamentales, no solo desde el punto de vista del conocimiento, sino también por el impacto crucial que deberían tener en nuestra vida. El hecho es que conocer las respuestas a estas preguntas no solo se relaciona estrechamente con la forma en que usted vive cada día de su existencia ahora mismo, sino también con la forma en que pasará la eternidad. ¿Está listo para descubrir las verdaderas respuestas bíblicas a estas preguntas? Vamos a escudriñar las Escrituras para averiguarlo. En la época del año es importante para los cristianos porque nos recuerda esta época del año. Es importante para los cristianos porque nos recuerda el sacrificio de Jesucristo y también su muerte y resurrección para ascender a su Padre en el cielo. Todo esto es correcto y la mayoría de la gente lo sabe. Pero para profundizar un poco más, ¿por qué tuvo Él que morir? ¿Por qué entregó su vida como sacrificio para que se sacrificó? ¿Y por qué resucitó a la vida? Para empezar, primero debemos conocer la verdadera identidad de Jesucristo y remontarnos muy atrás en el tiempo a fin de entender quién y qué era Él antes de su nacimiento como ser humano. Tal vez recuerde la historia en Lucas 1, cuando el ángel se le apareció a María, una joven virgen judía, y le dijo que concebiría milagrosamente por medio del Espíritu Santo. Aleluya. Mateo 1 registra cómo su futuro marido José recibió un anuncio similar en el que un ángel le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo explica a continuación: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Como vemos aquí, Jesús, aunque plenamente humano, era mucho más que alguien y algo. Él era Dios con nosotros. El verbo que estaba con Dios y era Dios. Pero, ¿qué significa esto en realidad? La respuesta se encuentra al comienzo de Juan capítulo 1. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. El apóstol Juan nos dice aquí que en el principio, un tiempo que precede la creación del universo registrada en Génesis 1, existían dos seres divinos, uno denominado Dios y el otro el Verbo, quien también era Dios y estaba con Dios en el principio. Luego, en el versículo 14, aleluya, Juan
nos dice algo asombroso sobre este verbo que era Dios. Y aquel verbo, aleluya, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Este ser al que Juan llama el verbo, que era Dios y existía con Dios, luego fue hecho carne y habitó entre nosotros como un ser humano, el que conocemos como Jesucristo. Al analizar Juan 1:1 a la luz de estas afirmaciones, es obvio que el verbo mencionado aquí es aquel que conocemos como Jesucristo y que Dios es aquel que más tarde se revelaría como Dios Padre. Ambos eran divinos, no habían sido creados y eran diferentes de cualquier otro ser, eran seres Dios. Juan explica entonces en el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, es decir, mantiene con Él una relación estrecha y amorosa. Él le ha dado a conocer. Juan acababa de explicar que fue testigo presencial del Verbo, que se hizo carne como Jesucristo, por lo cual el Dios mencionado aquí como nunca visto no puede referirse a Jesús, tiene que referirse a Dios Padre. Juan repite exactamente esta misma declaración en 1 de Juan 4:12, y Jesucristo mismo hace dos declaraciones explícitas de este tipo en Juan 5:37 y 6:46, diciéndonos que únicamente Él entre los seres humanos ha visto a Dios el Padre. ¿A quién vieron realmente aquellos que vieron a Dios? En los primeros libros de la Biblia leemos que varios personajes bíblicos sí vieron a Dios. Entre ellos se encuentran el patriarca Abraham, su hijo Isaac, su nieto Jacob, Moisés, Aarón, el hermano de Moisés, junto a 70 hombres destacados de Israel, Josué, el sucesor de Moisés. Los relatos bíblicos describen la mayoría de estos encuentros como cara a cara. En dos de ellos los protagonistas comieron con Dios y en una ocasión Jacob luchó literalmente con él. Estos fueron claramente encuentros personales y no sueños o visiones. ¿Cómo explicamos esto entonces? ¿A quién vieron estas personas cuando las Escrituras nos dicen que vieron a Dios? La única manera de darle sentido a esto es entender que las palabras de Jesús y Juan no están diciendo que ningún hombre en ningún momento había visto a Dios el Padre. Y si no estaban viendo a Dios el Padre, el ser que vieron, de acuerdo a los registrados en estos pasajes y en otras ocasiones en las que Dios se apareció personalmente a otras personas, era el Verbo que era Dios. Juan 1:1, aquel de quien Juan nos dice que más tarde nació en la carne como Jesús de Nazaret. Si juntamos todo esto, lo que las Escrituras revelan es que aquel que nació como Jesús de Nazaret fue aquel que interactuaba con los patriarcas, los líderes, los profetas y el pueblo de Israel como el Señor o Dios en nombre de Dios el Padre. Ellos nunca vieron al Padre, solo al Verbo o representante de Dios, que vino a revelar al Padre. Juan 1:18. Las implicancias de esto son enormes. Y continuaré en el segundo video. Dios le bendiga. Y por favor, compartan este humilde mensaje
en sus muros de Facebook, Instagram, YouTube, para gloria de Dios y el beneficio de otras almas. Amén.